y Eurovisión nunca se han llevado especialmente bien. Generalmente las canciones de este género no suelen triunfar entre el público eurofan, mientras que para la mayoría de los rockeros, Eurovisión es considerado un evento plagado de clichés donde reinan el pop y las divas de ventilador. La victoria de Måneskin en Rotterdam ha puesto en tela de juicio todos los recelos entre uno y otro sector, abriendo totalmente la puerta del festival a un género que muchos daban por muerto, pero que se encuentra en plena evolución. Para conocer por qué el rock no ha sido un habitual en Eurovisión, al igual que otros géneros como el pop, el disco o las baladas, hemos de remontarnos al origen de ambos, que es casualmente bastante cercano en el tiempo. Viajamos a los inicios, a 1954. We had a guitar, a bass, and another guitar, and it went like this. Es en esta década cuando nace en Estados Unidos el rock and roll. Este nuevo estilo se extendió rápidamente por Europa, con epicentro en el Reino Unido, donde surgieron nombres como The Shadows, Billy Fury o unos tales de Quarrymen, que se acabarían convirtiendo en los idolatrados Beatles. Es también en los 50 cuando nace en Suiza el Festival de la Canción de Eurovisión, con el objetivo de volver a unir al viejo continente. La primera edición del concurso se celebró en la ciudad transalpina de Lugano, proclamando como ganadora a la legendaria Liz Asia. Los 7 países participantes presentaban 2 canciones cada uno, la mayoría de ellas baladas del estilo chanson o temas Schlager. En esta edición inaugural encontramos la primera incursión del rock de la época en Eurovisión. El alemán Freddie Quinn participó en el festival con una canción rock and roll con toques Schlager que podría recordar al mismísimo Elvis Presley. Durante la década de los 60 el festival se mantuvo bastante cerrado musicalmente. Fue en los 70 cuando varios países se atrevieron a innovar con propuestas cercanas al pop rock y al folk. Muchas de estas participaciones estaban claramente influenciadas por el estilo musical de los Beatles, que nunca llegaron a participar en Eurovisión, pese a que a más de uno se le pasara por la cabeza. Fue Brian May, quien dijo que en su momento le hubiera gustado ver a los Beatles en Eurovisión. Estas son declaraciones de 2015. Así es. Ni más ni menos que el guitarrista de Queen comentaba en una entrevista con el Mirror que de joven solía preguntarse por qué no iban los Beatles a Eurovisión y se llevaban todos los premios. En los 80 y 90 la presencia rockera en Eurovisión es bastante residual, coincidiendo con la que muchos consideran la peor etapa del festival a nivel musical. Que precisamente Eurovisión en los 80, 90 para mí son los peores años de Eurovisión. O sea, en los 80 había músicas buenísimas, el synth pop estaba muy en auge, grupos como, yo que sé, Depeche Mode, Erasure, era toda la explosión, sí que a finales de los 80 los Bon Jovi, ya el rock, el AOR. En los años 80 nos encontramos que en general son festivales muy flojitos, porque el tramo de los años 80 es bastante durete. Y se nota además también un poco en los niveles de las canciones ganadoras y que va todo como muy a rebufo y estaba todo muy desconectado. A lo largo de estos años el rock triunfa en todo el mundo, pero ya fuera por su irreverencia natural o por el perfil particular de Eurovisión, el género no terminaba de casar con el festival. Estamos en una época aquella en la cual la moda para un estilo contestatario era ser un antieuropeísta. Es decir, estamos en la época de
de la OTAN no, de partida no, de no tener muy arraigado el concepto europeo, y en ese concepto tan díscolo de la figura rockera, meterte en un certamen como Eurovisión, pasar por el filtro de Televisión Española e institucionalizarte, pues no se vería del todo bien. Puede sonar un poco tópico, pero que es un género eminentemente underground, es decir, fuera de las normas. Yo creo que al ser el rock un género tan contestatario, tan rebelde, no es lo que te digo, no termina de casar, ¿no?, con el formato de un concurso, sobre todo en la época de gloria del rock en la que más se liaba. Las pocas participaciones con influencia rockera de esta etapa siguen demasiado ligadas al pop. Tendremos que esperar a la llegada del nuevo siglo para ver en Eurovisión una candidatura cercana al estilo hard rock. Justo antes de los 2000 se produce en Eurovisión un cambio que marcaría un antes y un después. Desde 1999 no se permite la música en directo, algo que no afectó a la participación rockera de entonces porque era prácticamente nula, pero que a día de hoy sigue generando debate. Es decir, el rock es todo sobre el directo. A los artistas de rock, a los más populares sobre todo, no les gusta nada actuar en playback. Y cuando lo han hecho, por ejemplo, Bon Jovi tiene una actuación terrible en playback en Antena 3, creo que fue en los 90, o la cagaban o la liaban. Tener que salir ahí y hacer la figuración, yo me imagino, estoy pensando ahora hablando del rock, de los Wigwam, que aquello es un descalabro por decir, bueno, tengo que estar aquí figurando con una guitarra. O mismamente este año los Maneskin, lo mismo te digo. Entonces sí que es un hándicap. Y en Eurovisión es para ahorrar costes y bueno, porque el mundo se ha vuelto digital y las músicas que salen en perjuicio para mí son pues los géneros que para mí son música en mayúsculas, los géneros que usan instrumentos de verdad. El ritmo televisivo, lo que hablamos siempre, una cosa que en un minuto de postal tienes que cambiar de un escenario a otro, quizás mover una batería sí lo puedes hacer. Este año Maneskin mueve una estructura entera donde está Victoria arriba, donde hay un batería, donde hay un bajista, pero no suenan. Si tuviesen que sonar, yo tengo la sensación de que es complicado. ¿Qué te dice a ti que bandas de rock como Mago de Oz en su momento, o los Mojinos, que además ofrecieron varias veces, que aunque sea un poco más de coña, no podrían haber funcionado porque realmente ahí la base no era los instrumentos, sino que simplemente tendrían que hacer una performance? Eso es lo que se tienen que meter en la cabeza, que tienen que son 3 minutos, ya tendrán tiempo de hacer música en directo en otro momento. Con la entrada del siglo XXI, Eurovisión abre la puerta a nuevos países, lo que unido a la creación del sistema de semifinales en 2004 ayuda a aportar una mayor diversidad musical. El año 2005 marcará un punto de inflexión en la relación entre el rock y el festival. Creo que se remonta incluso unos añitos más atrás, que se remonta al 2000 al segundo puesto que consigue Nightwish. Ganan el televoto y no ganan por el jurado. Yo creo que el punto, lo ha dicho Miguel, el punto clave es 2005. De hecho, sí, yo creo que sin Wigwam y sin Vanilla Ninja no llega Lordi. Yo creo que Vanilla Ninja abre el paso a muchas más cosas, porque nunca había visto en el festival un grupo rock femenino. Eso es algo que también siempre asociamos al hombre y al pelo largo y tal.
Tan solo un año después de la irrupción del rock más puro en Eurovisión llega el triunfo de Lordi, que con su puesta en escena rompedora consigue la primera victoria para Finlandia. Yo no me termino de quitar la sensación de que Lordi, más que por el tema del Hard Rock Aleluya, que a ver, a mí personalmente me parece que es un buen tema de rock, creo que ganaron un poco pues por su imagen. Todo esto bebe, para empezar, de Kiss. Quizás fueron los primeros que pintándose la cara salen y la gente se pregunta quién narices son, ¿sabes? Entonces creo que el caso de Lordi es un poco lo mismo, es ese impacto. Me da, no rabia, me gusta que gane una propuesta rock, pero considero que Lordi no es la mejor propuesta rock y ganaron por el rollo que montaron de imagen. Si no, no ganan, ¿eh? Y los Week One, con esa estética un poco Kiss, que es lo que te digo, el rockero diga, esto es una copia de Kiss, ¿quién coño quiere esto? ¿Para qué lo necesito? Le deja claro, quedando noveno, le deja claro a Lordi que si tú te vistes bien y montas un show y te caracterizas bien, a la gente le gusta. Y creo que este sí es el paso. Además les pilla cerca, Noruega, Finlandia y tal. Ese caldo de cultivo de un país raro, eurovisivamente hablando, porque Finlandia es un país rarísimo, con esos elementos de Week One, de Vanilla Ninja y demás, fue un poco de allá de perdidos al río. Aparte, nos cuesta pasar, si ya nos cuesta conseguir un buen resultado, pasar de semifinales ya nos cuesta lo más grande. Y aparte es que la preselección de 2006 de Finlandia y desde 2006 a 2009 son preselecciones muy buenas, probablemente de las 3 mejores de Europa. Entonces, al final, a poco que encontraran una candidatura que les funcionara, tenían muchas opciones. Gracias al incontestable triunfo de Finlandia con una canción rock, varios países se atrevieron a probar con este género y con sus diversas variantes en años posteriores. Y es verdad que Lordi abre la puerta en 2006 para que en 2007 haya más bandas de rock, pero es verdad que tú miras lo que hay de bandas de rock en 2007 y no hay nada como Lordi, hay muy poco como Lordi. Está el irlandés, está el croata, están los de República Checa, está la propia finlandesa, hay un montón como de opciones, pero luego si miras también lo que sucede, o sea, el mayor ejemplo lo tenemos en Andorra. Andorra manda a un pop rock estilo Pig Noise que en España ni de coño hubiéramos mandado y se quedan a nada de pasar a la semifinal. Entonces, como que abren mucho la puerta, pero en las semifinales se caen la mayoría. Pero las canciones buenas de rock, para mí, se han quedado en semifinales. Yo considero que las mejores canciones de rock que han pasado han sido Erik Urhauxson en el 2007, con la mejor balada de este planeta en Eurovisión. Y luego Peter Elfimov con Eyes That Never Lie en el 2009, que también con un vozarrón se quedó en semifinales. Creo que Lordi abre la puerta y poco a poco se va adaptando y se va abriendo las puertas al rock. Por ejemplo, a mí me encanta Cherno de Calliope y yo creo que es el ejemplo perfecto de darle una vuelta al asunto, de tener a una mujer que hace rock con una canción con un tinte eurovisivo, con unos arreglos rockeros, pero con personalidad. A lo largo de la última década hemos visto pasar por el festival canciones rock de todos los colores, con mejores y peores resultados y con alguna leyenda rockera que se atrevió con el reto eurovisivo. El concepto de Auris era muy de o te gusta o no te gusta una mierda. Es un género, es una variante del rock que es muy
particular y que mucha gente no lo entiende en forma canciones, mucha gente, y aparte, en un público poco educado en música rock, y no lo digo desde el punto de vista de que yo esté súper educado, pero muchas veces cuando no entiendes algo es muy complicado entender, es muy complicado poder hacer un análisis en condiciones, y los Howie, en plan de, si te molaban, te flipaban, pero como no te gustaran, los mandabas al pozo. Si te pones a hacer, como el caso de Awis, locura total, guturales, frenético, pues en la Riviera nos lo pasamos genial en la pre-party, pero después el que tiene que coger el teléfono lo coge para votarle. Probablemente no. Entonces ese es el punto en el cual el rockero de pro ya me están ofreciendo cosas muy edulcoradas para que funcionen, pero es que una televisión pública tiene que llegar con una canción que funcione, y ese es el problema. Y aparte había otra cosa que has comentado varias veces, que es el caso de The Real Thing de Montenegro, que yo, por ejemplo, es una canción que a mí me mola mucho, pero tú ves la actuación en directo. La actuación en directo desvía completamente la atención de la banda. Algo que sea llamativo, que sea interesante, que sea competitivo, que visualmente haga para que la gente... Pero tú también tienes que ser un poco realista con respecto a lo que tú planteas. Si eres una banda de rock, no me vas a llevar una puesta en escena de nubes, colorines y confeti. ...2021 ha sido el año del reencuentro entre el rock y Eurovisión. Los Måneskin arrasaron en el voto del público, lo que sumado al cuarto lugar obtenido en el jurado, proclamó a Italia vencedora de la edición. 165 La otra gran alegría del año la dio Finlandia, como no podía ser de otra forma. Los Blind Channel alcanzaron el sexto lugar tras ser la cuarta canción más votada por el público. 280 points. And that means Finland is in the lead right Además de los Måneskin y Blind Channel, miramos también a lo que pudo ser y no fue. Dos leyendas rockeras como Mike Tramp y Jørn Lande trataron de conseguir sin éxito los pasaportes de Dinamarca y de Noruega, mientras que en Suecia fueron dos los grupos que intentaron llegar sin éxito a la final del Melfest. Jørn era el mejor del Melody Grand Prix. Para mí era la mejor canción del Melody Grand Prix. Y una canción así, que es muy Wigwam, más que nada porque uno de los compositores es Eikstin Nielsen. Una canción así podría haber, se hubiera clasificado, creo yo, y podría haber hecho un buen papel porque Jørn es una estrella mundial. O sea, sí que es una estrella mundial del rock y del heavy metal. O sea, Jørn lo conocen todos los rockeros, o deberían. Entonces yo creo que como canción de rock, si hablamos de todas las preselecciones, era la mejor que había este año. La candidatura de Jørn, que es una leyenda del rock a nivel no solo Noruega, sino a nivel mundial. Y el concepto de que él no pudo arrastrar a sus propios fans para que le votaran, para pasar directamente a la final, tuvo que hacerlo por una repesca. Es curioso que un tío que lo peta desde hace 40 años no lo consiguiera, ni tampoco los eurofans le votaran lo suficiente para que la canción, que era una canción muy completa, pasase la semifinal. Que es eso, gana una repesca en la cual son 15 participantes en una repesca, que es que no es moco de pavo, son 15 participantes en una repesca y que además Jørn estaba medio por muerto en el sentido de que sí tiene mucho de esto, pero seguro que hay alguna influencer que manda, porque tienen redes sociales, y al final es como se olvida de que hay un gran público que podría empatizar con ese tipo de candidatura. Una vez analizada la trayectoria del rock en Eurovisión, se nos plantea una duda. ¿Qué ocurre con España? Televisión Española participa desde 1961 en el festival y desde entonces no hemos tenido ningún abanderado rockero. Pero es que en los 80 yo no veía a nadie de ese estilo queriendo ir a Eurovisión porque rock así no había.
O sea, ni en broma. Es que el rock en España, Héroes del Silencio, para mí, bueno, ahí los tengo ahí detrás, son una excepción. Eso es un rock a otro nivel. Héroes del Silencio podían estar a nivel de otros grandes grupos de la historia del rock. O sea, en España el rock no ha sido nunca así. Lo que se hacía era rock duro, heavy metal, gente como Obús, Barón Rojo, que no tiene nada que ver. Entonces, en esa época yo no veía a nadie, pero ya luego cuando estás arriba del todo, ningún grupo grande va a ir a Eurovisión, está claro. Y España no tiene esa tradición rockera a ese nivel, porque en España no han salido gente como los Wigwam, ni como Eric Hawkson, ni como ya a nivel internacional podían ser Led Zeppelin o Bon Jovi o gente así. Yo creo que Héroes del Silencio estaban a otra cosa en su momento y tampoco hubiera terminado de encajar. ¿Por qué no se ha mandado rock? No lo sé. Aquí en España también lo de la cultura del rock está... Me decía hace tiempo un compañero, me decía que aquí el rock se identifica con el heavy metal, lo que por ejemplo en Estados Unidos es heavy metal. Aquí lo identificamos como rock y lo asociábamos con gente que fumaba porros y se bebía las litronas en el parque. Un artista, por ejemplo, como Bruce Springsteen, que a lo mejor es más ligero, incluso Oasis, aquí si tú preguntas aquí te van a decir que no es rock. Para mí Oasis, dentro de que encajan con el Britpop, son rock también, son rock y ellos yo creo que te dirían que son rock, que hacen rock and roll. Aquí no hay cultura rockera y el rock se ha asociado durante muchos años de una forma muy negativa, que si los melenudos, que si el no sé qué, que si el no sé cuántos. Entonces yo creo que eso ha podido jugar un papel en que no haya habido artistas rock en Eurovisión. Y ellos tienen el debe de que no consiguen llevar a nadie de la movida madrileña a Eurovisión, que podrían haber habido bastantes cauces rockeros en esa escena. Nunca lo consiguen, lo más parecido quizás es Cadillac, que es una banda pop rock, pero Valentino no es una canción que tiene ningún toque rock en el festival. Pero curiosamente sí hay pinceladas. Por ejemplo, en Múnich en el 83, Remedios Amaya, el arreglo de Remedios Amaya es rock andaluz, perfectamente. Lo que hace Medina Zahara, lo que hace Triana. Pero sí es verdad que en la época de eclosión de la escena más rockera, más desinhibida, con el fin de la dictadura en España, es la época de mayor bajón de televisión española en el festival. Quién sabe si con grandes resultados hubiesen dado algún paso adelante. Yo creo que quitando a Obús, que estuvo en alguna quiniela en algún año a finales de los 80, 20 y por los 90, ni siquiera se llegaron a plantear mandar a nadie. Tú luego miras un poco en el resto de países y sí que ha habido, en algún momento, si no es en la elección final, en las preselecciones, había muchos intentos rockeros. Que si tú miras, y sobre todo, por ejemplo, en los países escandinavos, te encuentras un montón de candidaturas rockeras. Mínimo hay siempre una o dos. En Suecia siempre mínimo una o dos. En Noruega suele caer dos o tres también. En fin, en Finlandia, si hay preselección pública, te encuentras unas cuantas, porque de hecho el año de Lordi, creo que entre 2006 y 2009, que son varios años los que hacen como dos candidaturas por el mismo intérprete, y luego ya como que eligen una de ellas, había un montón de canciones de rock. Y en 2008 sucede que en MySpace, que era toda más, estaba todo en ese momento en el que MySpace todavía era algo, y se presentaron un montón de bandas de rock a eso. Y de hecho incluso seleccionaron una que al final la descalificaron porque la canción no era inédita, pero hicieron un jurado, seleccionaron a una para meterla como de relleno. Pero al año siguiente nos encontramos que dividieron incluso más el formato y había una candidatura específica de rock, pero nada funcionó en las preselecciones. En los últimos años ha habido varios atisbos, como Mago de Oz, que se ofreció en 2015, o el grupo Sauron, que mostraba su interés en una entrevista con Eurovision Spain. Uno de los últimos intentos fue precisamente el de Maika Barbero en 2017, que al ser preguntada por si volvería a intentarlo, tenía muy clara su respuesta. Que no, de momento no voy a volver a hacer nada de Eurovisión. O sea, a lo mejor mañana me levanto, me doy un golpe en la cabeza cuando me levanto y digo, mira, voy, me he visto, cojo la maleta y me voy, pero yo a día de hoy, no. Ahora nunca se sabe, porque luego mañana cambio de opinión. Tú has dicho, pero no, ahora mismo no. No, vamos, no. No, nunca más. De momento. El polo opuesto a España lo encontramos en Finlandia, que es el gran proveedor de rock en el festival.
Pero ¿y qué pasa con nosotros? ¿Nos atreveremos algún día con una propuesta rock? Yo tengo la sensación de que Televisión Española es el reflejo de la radiofórmula y de las discográficas a día de hoy. Es decir, a ellos les plantean una serie de nombres, ellos los ponen encima de la mesa y eligen el que más les conviene o montan una preselección con quien más les conviene. Quizá la pregunta sería, ¿por qué tenemos una radio musical que segmenta el rock? Es decir, que si quieres rock, tienes una radio de rock. No entra un tema de rock en una radio. Pero es que el problema es que si no ha llegado aún el indie y el indie pop, que en España es gran parte de la venta de discos en España, dudo que llegue el rock. Es decir, el momento en el cual demos carpetazo a Cadena Dial y dejemos de llevar artistas de Cadena Dial y abramos un poquito la veda, quizás pueda llegar algún artista de rock, pero lo vería en una preselección, pero un dedazo. A mí, a día de hoy, no me lo imagino. El debate es que dejemos de intentar buscar candidaturas que contenten a todo el mundo. Vaya, ¿por qué? Porque en los nichos es donde te encuentras público y en lo general es donde no hay nada. De momento no lo veo, pero a lo mejor nos sorprende. De todas maneras, también hay que tener cuidado porque a lo mejor dicen, ostras, vamos a mandar una propuesta rock y veremos qué rock mandan. Porque aquí cualquier cosa le llaman rock. Lo que van a hacer en un futuro, no lo sé. Pero viendo cómo está el tema musical a nivel ya global, mundial y a nivel estatal, yo no veo a España mandando rock porque tampoco lo han mandado hasta ahora. Entonces, si Mago de Oz siguen queriendo y les dejan ir, si no les pasan mucho los años, a lo mejor acaban yendo ellos, no lo sabemos. Lo que nos deparará el futuro es una incógnita. No sabemos si habrá presencia rockera en Benidorm 2022 o en el propio festival en Italia. Lo que sí sabemos de momento es que Eurovisión continúa en un proceso de apertura tanto musical como social, llegando cada vez a más público con la diversidad por bandera. Ah, y por si no había quedado claro aún, no, el rock and roll no está muerto.